Amigos, tal cual lo habíamos anunciado, ya está con nosotros una de las asambleístas más guapas, que todos le piden una foto afuera de la Asamblea Nacional. Está con nosotros la asambleísta abogada Mónica Salazar, en representación de la provincia de Los Ríos. Sea usted bienvenida, buenos días. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, por la invitación, por el espacio y poder dirigirme a todos mis queridos hermanos riocenses. Bueno, ya está con nosotros aquí, entonces vamos a hablar un ratito, en breve, así un rápido, un resumito de lo que es, del trabajo que se ha venido haciendo desde la Asamblea Nacional. Bueno, yo no es que me jacto, pero siempre trato de rendir cuentas a mis queridos hermanos de la provincia de Los Ríos, cuál es el trabajo legislativo que ha venido haciendo Mónica Salazar durante estos 2 años y medio que está de asambleísta, porque es verdad que hace 3 que asumí por primera vez cargo en la Asamblea Nacional, pero recordemos que Lazo mandó a la muerte cruzada y estuvimos 6 meses entre campañas y toda esta situación hasta volver a posicionarnos. Entonces, en realidad, en tiempo he estado 2 años y medio, un tiempo bastante corto, parece que hubiera estado más porque estaba en reiteradas ocasiones en papeleta, pero realmente ni siquiera he cumplido un primer periodo para el que un asambleísta es electo. Dentro de eso me ha acompañado pues 13 propuestas de leyes de diferentes ámbitos a favor de la niñez, pero las que a mí más me llenan de orgullo también tienen que ver respecto a nuestra identidad y nuestra realidad. La ley de la mujer rural, las propuestas de resolución de la declaratoria del Día del Montubio Ecuatoriano. Tal vez no para todos es algo que diga yo en qué me beneficio, pero si analizamos nuestra provincia, nuestro territorio netamente agrícola, la identidad montubia y la etnia montubia es la que mayor cantidad de habitantes tiene, es decir, estamos haciendo algo por quienes somos. Entonces, esta es nuestra identidad, no nos avergonzamos, sino que nos sentimos orgullosos de ella. Eso con la declaración del Día de la Identidad Montubia, pero también la declaratoria de la provincia de Los Ríos como capital cacautera del Ecuador. Yo no sé si usted escuchó, pero yo todavía escuché que Los Ríos era el granero del Ecuador. Imagínese, al ser el cacao uno de los principales granos producidos en el país y que se haya logrado que desde el Parlamento Nacional, porque no es una resolución de Mónica Salazar, es una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que Los Ríos sea considerada la capital cacautera del Ecuador. Es un orgullo que deberían los gobiernos autónomos descentralizados estar invirtiendo, estar promocionando, estar llevando adelante a nuestra provincia, en especial, por ejemplo, la prefectura, que tiene las competencias para hacerlo. Lamentablemente, es un tema que se torna político y no se le dé el realce a la provincia, no a la persona, a la provincia. Y también el tema de integrar en la lista de patrimonio cultural intangible del Ecuador a las cabalgatas y al rodeo montubio. Yeah. Y bueno, como le decía al inicio, 13 propuestas de ley de un sinnúmero de temas relevantes, no solamente para el país, sino que aterrizan en la realidad de los riocenses. Muy interesante. A propósito ya de esta campaña que se ha iniciado de la consulta popular, ¿usted está en la lista de los asambleístas que ha pedido permiso? Sí, así es. ¿Así? Desde el día 1 de noviembre, sin sueldo, para poder dirigirme a los ciudadanos, porque yo al fin y al cabo sigo siendo una ciudadana más, y darles mi postura, pero no solo como ciudadana neutral, sino también como una asambleísta, desde mi rol como asambleísta, porque he vivido en carne propia, como hemos pasado 5 meses creando leyes como la de la integridad, la ley de integridad que promocionamos, que se aprobó con la mayoría de votos, pero que lamentablemente vino la Corte Constitucional y no nos aprobaron puntos medulares e importantes, como por ejemplo sancionar a los menores infractores que cometen delitos contra la vida
Es decir, le quitan la vida a una persona de una manera más drástica. Eso quedó en el aire entonces. Eso quedó en el aire porque la Corte Constitucional dijo no, va en contra de lo que dice la Constitución. Ojo, alegando razones de forma y no de fondo. Lo de fondo sería que la delincuencia actualmente está tan desbordada en el país que las reglas de juego deben de cambiar. Si no se endurecen las leyes, tristemente vamos a continuar prácticamente en lo que estamos viviendo ahora. Vemos cómo los militares, la policía meten presos, hacen operativos, pero al siguiente día, a los 2 días, a los 3 días, sale. Lea las justificaciones del juez, lean las justificaciones en los que se amparan los fiscales y enuncian en especial a la Constitución, que lamentablemente en la actualidad contiene artículos que son muy blandos para una delincuencia demasiado desbordada que vive. O sea, ¿usted estaría entonces de acuerdo en esa pregunta de la constituyente? Por supuesto, ¿Ya? Por supuesto, porque si, como en 5 meses hemos hecho trabajo desde la Asamblea, la Corte Constitucional ha parado nuestro trabajo o lo ha tirado a la basura diciendo que no es constitucional, aquí ¿cuál es el problema? La Constitución, pues, que tiene artículos demasiado débiles que permiten esa flexibilidad y no permiten el endurecimiento de las leyes para una... Tal vez la Constitución antes estaba bien, pero no estamos viviendo los niveles de delincuencia que vivimos ahora. Entonces, a situaciones drásticas, medidas drásticas. Eso es lo que necesitamos en la actualidad. Entonces, un sí a la pregunta de la constituyente. Por supuesto. Y luego, en el evento de que gane el sí en esa pregunta, ¿estaría usted dispuesta a dejar la Asamblea Nacional e irse como asambleísta constituyente? ¿O seguiría en la Asamblea Nacional? Mire, yo le puedo responder lo primero. Si estoy dispuesta a dejar la Asamblea Nacional, por supuesto que sí. ¿Ya? Porque eso es pensar en el Ecuador. Aquí no estamos pensando en un proyecto personal. Mónica Salazar puede que tenga un sinnúmero de aspiraciones, pero la delincuencia, la paz en nuestro, o sea, terminar con la delincuencia, tener paz en nuestros hogares, que no se pierda la vida de un padre de familia, de una madre, o que no caigan en las redes del narcotráfico y la delincuencia, familias que por su situación económica, por todo lo que pasan, de pronto caen en los tentáculos de la delincuencia. Eso para mí es más importante. Y si tengo que ceder mi cargo, mi postura, incluso mi carrera política para que las reglas del juego en el Ecuador cambien, dispuesta. Ahora, si estoy dispuesta a ir a la Asamblea Constituyente o no, eso ya no depende de mí, sino de que reciba una invitación de alguna de las tiendas políticas que esté calificada a participar, y de ahí de pronto yo podré hacer un análisis con mi familia, un análisis de manera personal, analizando todo el tema político, personal, el tema circunstancial, y tomar una decisión si fuera o no a la Asamblea Constituyente. Interesante saber lo que piensa usted sobre ese tema en especial. Sobre la pregunta de la reducción de los asambleístas, ¿qué criterio le merece a usted? Una de las primeras que aplaudí. Como le dije, yo me desprendí de mi tema personal y lo que hago es verlo desde otra óptica, pero también viendo desde la experiencia como asambleísta. Mire, somos 6 asambleístas. Yo le pregunto, ¿usted conoce el trabajo legislativo de todos los 6? Bueno, es lo que la gente también pregunta muchas veces. Ya, algunos que no piden la palabra, pero también dice que no les dan la palabra. Mire, ¿será cierto eso? Mire, yo conozco, porque estoy ahí al pie de la presidencia, y veo que asambleístas incluso llegan a decirle, pero presidente, tengo pedida la palabra. Y la persona que usó esa justificación, yo nunca le he visto subirse a decirle al presidente que le dé la oportunidad de la palabra. Porque, ojo, hay un truco en aplastar el botón para pedir la palabra cuando el debate ya se va a terminar. Hago la foto, yo pedí la palabra, no me la dieron, pero hay que ver en qué momento la pidió y con qué insistencia la pidió. Ya, ahora, regresando al tema, ¿en qué se beneficia? Más que todo como provincia. Toma en cuenta que siempre hay esa polarización de un partido o de 2 partidos. Entonces, mucho más con el método de Hunt. Si se reduce el número de asambleístas, máximo tendríamos nosotros 2. 3 dice la propuesta de reforma. 3. Y ya no hay chance para las minorías. Mire, las chances de las minorías se vieron, por decirlo de alguna forma, trastocadas el momento que se cambió de Webster a Hunt.
Ok. Ahorita estamos con el método de Hall. Ahorita ya no se divide para 3 la votación, ¿Sí, no? sino que se divide para 2. Ya. ¿Verdad? Se divide para 2. Entonces, el que tiene más votos se lleva 2 puestos. Entre más votos tienes, Ya. más puestos te llevas. Ya. Por eso es que se habla de las mayorías. Ya. La mayoría, pero al final se está cumpliendo con lo que realmente es un proceso de elecciones. Cuando se elegía el presidente de curso, Ujú. ¿se dividía para 2 o para 3 los votos? Para designar el resto. Pero es que ese es otro método, mucho más sencillo. Sí, pero no. ya. O sea, está bien darle, aún dividiendo para 2, ya le están mermando el 50% del voto real a las tendencias políticas más grandes, aún dividiéndolo para 2. No es que no se está considerando a las mayorías, a las minorías, sino que con una proporción distinta. Ahora, mi pregunta vuelve y aterriza en ¿cuál es la producción de trabajo legislativo de 6 asambleístas en Los Ríos? Usted recuerda que ya hace algunas décadas nosotros tenemos prohibido por ley gestionar obras. Ujú. Es decir, que obras no vamos a perder. En la propuesta y la producción de leyes no va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque hay asambleístas que no solo piden la palabra, es que nunca han presentado una propuesta de ley. Ya. Es que nunca han iniciado un proceso de fiscalización por cuenta propia, que solamente están calentando el puesto. Y créame que yo creo que con 3 asambleístas es más que suficiente para la misma producción. No sé si vaya a ser más eficiente o no, pero por lo menos estoy 100% segura que la misma producción actual sí se va a tener. ¿No cree usted que deben de aprovechar también y de una vez hacerle como una modificación al Código de la Democracia, en el sentido de ir buscando el perfil del futuro asambleísta? Es verdad que la democracia es participativa, inclusiva, de que todos son invitados a participar en la actividad política, pero de repente llegan algunas personas que no tienen el mínimo de la idea de lo que se va a hacer, sea como alcalde, sea como prefecto, o en este caso como legislador. Entonces, Mire, es como ir definiendo el perfil, ir construyendo ese perfil. Ya, porque cuando usted dice producción, es como el buen maestro. Pues yo quiero un buen sastre, alguien que me construya una buena leva, me haga una buena leva. Quiero un buen albañil, entonces voy por los mejores, por los que ya tengan un poquito de experiencia, sepan qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, que los partidos políticos dejen de andar buscando futbolistas, modelos, cantantes y de toda cuestión de la farándula para poder captar más votos, sino que se exija y se obligue a que encuentren un candidato que reúna un mejor perfil. Mire, yo creo que eso es una responsabilidad moral y social de los movimientos y partidos políticos. Son ellos los que deben hacer un primer análisis y ver cómo se conforman las listas. Yo creo que no puedo hablar porque puede que de pronto alguien en su vida pasada haya sido futbolista, pero hoy esté haciendo las cosas bien. Yo creo que esto es una cuestión también del principio de la persona, de rodearse de un equipo que te ayude con los elementos necesarios, porque nadie nace sabiendo. Yo también la primera vez que llegué a la asamblea, pues había muchas cosas que desconocía, ¿no? Pero me puse empeñosa en querer aprender, me valía de mi equipo, me sigo valiendo, seguimos sentándonos a hacer mesas técnicas, a ver, vamos a hacer esto, vamos, por ejemplo, ahorita iniciamos un proceso de fiscalización contra las universidades. Ah, ¿ya? Ya, son como 6 universidades que he empezado a fiscalizar. ¿Cuál es el objetivo de fiscalizar a las universidades? El objetivo es que transparenten sus recursos, ¿eh? ¿Qué se han gastado la plata? Ah, ¿ya? ¿Cómo han hecho la designación de sus maestros, de sus profesores? Porque son quienes están educando pues a nuestros jóvenes. Ya. Claro que nos interesa como ciudadanía, como provincia de Los Ríos y en mi rol de fiscalización, qué clase de educación están impartiendo. Y sus directivos, ¿qué han hecho sus directivos en beneficio o no de la institución? ¿No será una intromisión en la autonomía universitaria? Por supuesto que no. Ya. Porque todo el que maneja recursos públicos está en el espectro de poder ser Auditado. Bueno, auditado por la Contraloría y fiscalizado. El único órgano de fiscalización autorizado
para pedir cuentas sobre el gasto y la distribución de recursos públicos en la Asamblea Nacional. Actualmente un asambleísta, ¿cuántos asesores tiene? 4. Asesores, 4. ¿Cuánto Bueno, gana? 2 asesores, 2 asistentes. Allá. 2 asesores, 2 asistentes. Dentro de esos entra el de comunicación, o sea, A ver, asesores 2. asistentes 2. Déjame anotar porque a veces la gente pregunta. Asistentes 2. ¿Cuánto gana un asesor? Exactamente no sé, pero 2.000 algo. No es mucho. Y no decían que ganaba 4.000. No es mucho entonces. No. 2.000 es poquito. 2.000. Ya. Y creo que les descuentan IES y no sé cuántas historias. Un asistente gana menos. Un indiscutiblemente. asistente gana como 1.200. No es gran cosa. 2 ganan 1.200, 2 ganan 2.000 y pico. Sí. No es gran cosa irse a vivir a Quito y ganar 1.200. Yo voy si me pagan 5.000. Allí sí. Oh, y a nosotros no nos pagan $6.000, como No les dicen. cierto, A ¿no? nosotros nos pagan $4.800. Ya, con el descuento. Casi le digo, fuera de muertos y heridos. No hay muertos y heridos. Allá no hay muertos y heridos, ¿no? Ok. No. O sea, ya, esa es la pregunta de la reducción de los asambleístas. Ya, y la otra es la de el fondo para los partidos políticos. Mire, También está a favor del sí. Por supuesto. Ah. ¿Sabe por qué? Igual me regreso a la experiencia propia. No hay una que diga no, todas están. Mire, A yo ver. antes de ponerme a hacer campaña, Ya. yo hice un análisis. Esto de aquí no es que yo tengo Ya. la conciencia comprada, que me han dado dinero. Ahí está el Señor Jesús de testigo. Yo esto lo estoy haciendo por una voluntad después de hacer un análisis del valor y el contenido de cada una de las preguntas. Ya. O sea, yo no voy a desconocer que soy aliada al gobierno, que decidí darle gobernabilidad a quien tiene ahorita la responsabilidad de cambiarle la forma de los problemas que están llevando los ecuatorianos a sus espaldas, y en vez de seguir, porque antes estaba en la vereda del frente tirando piedras y siendo oposición, y cuando lo hice con ganas, lo hice con toda la entereza del caso, pero hoy dije basta, pues ya fui oposición de Lenín, fui oposición de Lacio y fui oposición del primer periodo de Novoa. ¿Qué logré? No logré nada. Entonces, si las cosas no te cambian, cambia las acciones para ver si te cambian las cosas. A ver, en el ¿sí tema. o no? Entonces, Ya. cuando yo me di cuenta Bien. del tema de la reducción de partidos políticos, de los recursos, Sí, los recursos. yo me acordé automáticamente de lo que viví como Mónica Salazar. He estado en partidos políticos, en todos los que he estado, que no, tampoco han sido muchísimos, nunca me dieron un espacio para una cuña radial. Ojo, ellos cogían, hacían los contratos, pero una cuña de Mónica Salazar, una cuña radial no existía. Una gigante fotografía, usted es de aquí de Quevedo, me imagino que haber visto un compatriota suyo de Quevedo en tercer puesto y teniendo una gigantografía para él solo. Ya. Mónica Salazar en segundo puesto y le tocaba gigantografía donde estábamos los 5. Jamás una para ella sola. Ni siquiera por consideración que soy mujer, porque hablemos de equidad de géneros y todo esto. Perdóneme allí la interrupción. Es que verá, le voy a consultar a usted, porque un amigo periodista me estaba contradiciendo. Según él, dice que es un fondo que el CNE le da a los movimientos y partidos Sí, políticos eso es otro recurso más. para capacitación, para viajes, bueno, para encuentros nacionales. Pero que la plata que le dan cuando llega el momento de la campaña para el concejal, para el alcalde, para el prefecto, para el presidente, dice que eso sí le van a seguir dando. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, de lo que yo leí, Nada. no Es nada. nada. Se van a mantener Ya. aportes. Los aportes. Pero lo importante es que los movimientos utilicen esos aportes en beneficio de la militancia, no de las campañas particulares de una Ya. u otra persona. Pero mire, ahí entonces hay que hacer una aclaración, ¿ah? Porque yo entiendo, y el común de los ciudadanos es que es cero político, cero. No, se van a mantener. Ya. Pero algo muy importante, Ya. alguien me preguntaba en Ya. otro medio, ¿y qué va a pasar con el pobre, el que es talentoso, el que puede llegar a ser un buen asambleísta, porque es un buen líder, porque es inteligente, porque la inteligencia a veces es innata, ¿eh? No es cuestión solamente de tener 4 o 5 títulos, 2, 3 maestrías. Yo conozco maestrantes que tienen 3 maestrías y créame, dejan mucho que decir, no saben ni elaborar un escrito. También conozco gente muy
muy valiosa que solamente es bachiller, pero bueno, independientemente de los títulos, que sí debes de tenerlos para llegar a ocupar un cargo de alto nivel, es la cuestión, si el partido... Cuando llegan estos recursos, los manejan es solamente los que están, representante legal, tesorero, director del partido político. La cúpula. La cúpula. Ya. El pequeño jamás ve. ¿Y cuál va a ser la limitante? Que en otro medio me decían, pero... ¿qué pasa con el que tiene bastante dinero y el que no tiene dinero? Igual debe de haber un tope. Es que va a haber el control electoral y va a haber el tope del gasto electoral, o sea, el control al gasto electoral va a existir. Y el límite, ¿se acuerda el famoso límite del gasto electoral? Sí. Eso todavía se mantiene, es decir, usted puede ser millonario, Ya. yo puedo ser clase media, pero la campaña dice que un candidato alcalde, se me ocurre, puede gastar por la cantidad de habitantes hasta $50,000, por decirlo. No puede ese es pasar. nuestro tope. Ya. Ese es nuestro tope. Así sea. Entonces no confundamos a la ciudadanía, que es que ahora viene Alvarito, y Alvarito como Ya, si ya. tenía para regalar los billetes, él va a ganar y el otro va a perder. Alvarito harta plata votó y nunca ganó. Ya, entonces, pero o sea, sí se va a mantener un pequeño fondo todavía para los partidos. Por supuesto, hay cosas Ya. que se van a seguir manteniendo, sí. Ya, vamos con la otra pregunta, la de las bases militares. Bueno, ¿También le va a decir sí? por supuesto. Mire, me- No, la gente está viendo, está escuchando. mire, ¿Ya? yo vine clara a decir que yo estoy usted, de acuerdo mire, con las 4 posturas. Estamos en el tiempo de campaña, usted está con licencia, así que aproveche. Mire, si no Ya. tuviera una camiseta que diga sí y en un costadito uno. Ahí dice sí. Aquí dice sí. Sí por los ríos. Ya. Ya. A ver, ¿por qué Y beneficia? fuera clara en decir que no, porque ojo, yo no es que estoy haciendo campaña Ya. porque tengo una directriz y ahora tengo Ya. que decir todo sí. Las 4 me gustaron, a las 4 les digo sí Ya. por convicción personal. Bases militares. El tema bases militares, hemos hablado al inicio de la constituyente, ¿por qué decirle sí? Por reformar y endurecer el marco legal. Pero ¿de qué nos sirven las leyes si no tenemos a policías y militares jugando o peleando, mejor dicho, jugando con las mismas con los mismos instrumentos en esta batalla o peleando en esta pelea contra la delincuencia con los mismos elementos? Ahorita la delincuencia está mejor armada, tiene mejores equipos de inteligencia, tiene mejor estrategia porque tiene los recursos. En cambio, nuestras policías y nuestros militares todavía tienen deficiencia en tecnología, capacitación, métodos de inteligencia. Si tenemos otras naciones hermanas que tienen esa capacidad y que quieren venir a instalarse para hacer un análisis de cómo está operando en la actualidad la delincuencia, porque la delincuencia de hoy no es la misma de hace 15, 20 años donde se cerraron las bases militares. Claro. Los índices de delincuencia ya no eran tal vez necesario seguir sosteniendo estas bases militares. Y ojalá hoy que se pretende aperturar bases militares, asimismo, en un futuro no muy lejano, digamos, ¿saben qué, señores? Gracias a Dios, los índices de delincuencia han bajado, ahora sí las podemos cerrar. ¿Cuál sería el lugar estratégico, según su punto de vista, para ubicar una base militar extranjera? Mire, yo no soy experta en seguridad. Yo considero que eso deben hacer análisis los expertos, pero de lo que he escuchado, de preferencia va a haber en las ciudades portuarias, Como Santa porque Elena. la fuga de la droga, que es la principal materia que mueve la delincuencia en el Ecuador, se hace en ciudades portuarias. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene un poquito más temprano, mi estimada Mónica? Si con usted tenemos para conversarla. Podemos hacerlo en otra ocasión, usted me Sí, invita sí, y sí. yo vengo. Claro que sí. La próxima vez, véngase primero por Rey TV. Ya, Ya. prometido. Dígale ya a la chica que maneja la agenda. Ok. La próxima vez, 7:30 aquí en Rey, porque yo la estaba esperando temprano. Pero No, igual, yo sí le dije, a ver, Sí. 9, 9 y media. Y sí, vea, mire el televisor que hasta se nos apagó, Eric. Algo pasó ya. Se nos acabó que los megas. Bueno, igual hemos conversado con usted un momento muy importante para que la audiencia tenga una idea, que vaya conociendo, se vaya informando. Y
y vaya pues finalmente ya tomando su decisión, porque ya, esto de la consulta es pasado mañana, de este domingo en 8. Mire, ¿Ya? es importante que escuchen los dos lados, Sí, así pero es. también aclararle a la ciudadanía que están tratando, los que están apoyando el no, y eso a mí me parece una competencia desleal, algo muy sucio, incluso en contra de sus propios votantes, a los cuales dicen amar y respetar. Es una falta de respeto decirles que, por ejemplo, van a eliminarse el 13º, el 14º, que el IES, que ya no te van a dar atención, que va a venir el trabajo por horas, cuando ninguno de esos temas se toca en este referéndum. Eso lo vamos a hablar en su próxima visita. Perfecto. Entonces no engañemos a la gente, no sembremos el caos que los Estados Unidos va a venir a apoderarse de los ecuatorianos. ¿Usted cree que los militares En eso y la policía no se han adueñado tienen? ni de Puerto Rico siquiera. Imagínense, o sea, eso es algo ilógico. Somos 17 millones de ecuatorianos que vamos a defender al país y que no es la intención realmente, pero eso es lo que le dicen a la gente sencilla, a la gente de a pie, a la que no tiene mucha noción para analizar realmente el contexto, que estas bases son para que los Estados Unidos vengan a adueñarse del Ecuador, cuando hay pretensión de poner bases de Israel, de Brasil. Imagínense la tendencia política del gobierno de Brasil, y también está como candidato para instalaciones de bases militares en el Ecuador. También está en la lista. Muy bien. Muy grata esta pequeña charla con la asambleísta de la provincia de Los Ríos, abogada Mónica Salazar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, y siga en campaña. Muchas gracias. Ya. Gracias, mis amigos, por la sintonía. Si Dios lo permite, estaremos de regreso el día de mañana. Pasarla bien.